arrancar, Edgar, con una pregunta creo yo que puede ser muy realista para los guatemaltecos y para cualquiera que nos ve, escucha a nivel mundial. ¿Cómo puede alguien que sufre de limitaciones económicas, Edgar, de locomoción, pánico, preocupación, ansiedad, mantener una actitud positiva en estos momentos? Buenas tardes, Edgar. ¿Qué piensas al respecto? Bueno, antes que nada, muchas gracias por haberme invitado a esta entrevista. Le mando un saludo a toda la audiencia y gente que se ha interesado en ver este tipo de recomendación. Bueno, fíjate, Enrique, que lo más importante realmente en este momento eh, es tratar de no dejarse vencer por la adversidad, no dejarse vencer por los factores que no puedes controlar. Porque lo que sucede es que como tú mismo estás mencionando, es decir, si tratamos de controlar las cosas que están fuera del alcance de nuestras manos eh, y, y fallamos en eso, entonces lo que estamos provocando únicamente es ansiedad. Es decir, ese es el origen de toda ansiedad. Eh, Mencionaste otra palabra y es muy cierta y es la preocupación. Eh, Déjame compartirte, Enrique, que existen estudios que demuestran que el 90% de las veces que nos preocupamos lo hacemos por cosas que jamás van a llegar a suceder. Es Sí. decir, cosas que jamás van a llegar a afectar negativamente nuestra vida. Entonces, dicho esto, pues conviene no sentirse ansioso, evitar ese tipo de preocupaciones, el pánico, como tú lo mencionabas también, porque lo que sucede es que todas estas son emociones negativas y los pensamientos negativos lo que producen son enfermedades, no solo físicas, sino también mentales, ¿verdad? Entonces, eso es lo que mi recomendación es que deberíamos de evitar llegar a estos extremos, ¿verdad? Edgar, y tú has dicho que la gratitud es un poder. Imagínate tener gratitud. Regularmente uno tiene gratitud con las cosas buenas, uno tiene gratitud cuando todo va bien, pero tú hablas de ser agradecido por la adversidad y cómo puedo hacerlo cuando me hace daño, Edgar. Eh, Fíjate, Enrique, que aquí hay una cosa muy interesante. Yo siempre he creído que la palabra gracias, primero obviamente está asociada con nuestro creador, ¿verdad? Es decir, a él debemos de agradecerle pues los dones y los talentos que ha puesto en cada uno de nosotros, ¿verdad? Ahora, además de eso, sí, yo soy un convencido de que debemos de ser agradecidos con las cosas buenas que nos suceden y con las cosas que no son tan buenas. Sí. Pero ahora te explico cuál es el pensamiento acerca de la segunda parte de este principio, es decir, ¿por qué debo yo de agradecer las cosas que no son tan buenas? Resulta que, por ejemplo, tú has oído de que hay un dicho muy popular que dice que solo la muerte no tiene solución, es decir, solo estando tú muerto o yo muerto, perdemos la capacidad de poder resolver cualquier problema, ¿sí? Entonces, eso quiere decir, nos da la pausa también de que si no es la muerte, todos los problemas deberían de tener una solución. Entonces, si todos los problemas tienen una solución, pues ese ya es motivo de ser agradecidos. Aparte, te cuento, eh, hay, una, hay una ley universal que dice que los problemas tienen dos caras, ¿sí? Entonces, la cara que más nos afecta es la cara en la que nosotros generalmente nos centramos, la cara en la que normalmente nos enfocamos. Pero el problema cuando yo tengo que tiene dos caras o tiene dos lados, es como una moneda. Es decir, démosle la vuelta y El lado veamos, positivo. veamos el otro lado. Es decir,
Mira, el otro lado es donde encontramos de repente lecciones, aprendizajes y cualquier beneficio que podamos sacar de este problema, ¿verdad? Por eso digo yo que el agradecimiento Es eh, importante. entonces incluso hay un poder ahí porque desata bendición, desata triunfos, desata éxitos, porque cuando yo estoy agradecido contigo, no estoy pensando negativamente, es decir, estoy enfocado y pensando en bondades, en cosas buenas, y eso obviamente me va a llevar a tener una mejor actitud. Edgar, a mí me impresiona mucho que en tu libro, que desde que me contaste tu sueño de escribirlo y de poner experiencias, y a lo largo de estos meses, ver la reacción que ha tenido la gente con tu libro, eh, cómo el entusiasmo tuyo ha sido plasmado en trasladarle a los padres, a las familias, a la gente, un emprender, pero desde la perspectiva de un equilibrio familiar, un cuidado por las generaciones. Y el libro que tú escribiste, El sueño de un padre emprendedor, creo que habla mucho del sueño. Y para terminar, quisiera que nos contaras por qué crees que es posible en un momento como este soñar con metas en medio de la crisis. Sí, fíjate Enrique que Albert Einstein dijo una vez en una de sus frases célebres que la imaginación no es todo. Inclusive él llegaba a sostener que la imaginación era algo que nos favorecía más que la misma inteligencia, porque cuando actuamos basados en la inteligencia, somos guiados por ciertos principios, como la lógica, por ejemplo. Ya. De la lógica tiene la capacidad de llevarnos del punto A al punto B, pero date cuenta que la imaginación es capaz de llevarnos o trasladarnos a todos lados. De tal manera que en este momento mi recomendación es que nosotros tengamos la capacidad de visualizar, pero sobre todo que establezcamos mentalmente imágenes de nuestros sueños, de nuestras metas, de nuestros objetivos y que los cuidemos y los protegemos, que los protejamos. Estamos en una época en la que no debemos de renunciar a nuestros sueños, sino que lo que tenemos que hacer es cuidarlos más. Fíjate, Enrique, que para reforzar lo que te estoy diciendo, hace 100 años eh, el mundo vivió una pandemia y era la pandemia de la fiebre española. La pandemia de la fiebre española, fíjate tú que empezó en 1918 y terminó en 1920, ¿sí? Ahora, date cuenta que en esa época, te tengo un dato, en 1919 fue fundado el Banco Central de España, ¿sí? Que ahora es el Banco Santander, ¿sí? Y en medio de esta fiebre, en medio de un país en donde fue de los más afectados por la gripe española, donde dejó un caudal de más de 50 millones de muertos. Entonces, eso quiere decir que si este grupo de visionarios, por ejemplo, este grupo de soñadores logró fundar en medio de una adversidad, en medio de una crisis, una empresa tan grande como, tú sabes, el Banco Santander tiene ahora operaciones casi en la mayoría de los países de América Latina, en Sudamérica, por ejemplo. Entonces, ¿eso qué hace? Demostrarnos de que si nosotros hacemos las cosas de forma correcta, y la forma correcta es empezando a crear cuadros o imágenes mentales de lo que queremos, estamos en una época que a pesar de la pandemia, a pesar de la adversidad, podemos alcanzar nuestros sueños. Buenísimo, Edgar. La verdad que me impresiona mucho cómo tu perspectiva puede ser muy útil y me imagino que en tu libro, en algunos escenarios claves, puedes dar una luz a toda la gente en función de qué hacer y cómo alcanzar esa felicidad. Mira, para terminar, porque nos quedan pocos segundos, en 5 palabras, ¿qué acciones le sugieres a la gente que debe de tomar para ser feliz en medio de esta situación? Eh, sí, fíjate, Enrique, que yo soy un convencido también de que, digamos, tú vas a encontrar la felicidad si encuentras una realización interior. Ok. Entonces,
por ejemplo, el mundo lo que está haciendo ahorita es una pausa, ¿sí? Ujú. Pero esto, mira, pues, esto es como cuando tú vienes manejando un automóvil en una carretera, llevamos una vida tan estresada, tan agitada, y entonces no te das cuenta que a cualquiera de tus lados, sea el izquierdo, sea el derecho, hay un hermoso paisaje, digno de hacer una parada, bajarse y contemplar el maravilloso paraje que tenemos. Eso es lo que está sucediendo ahorita. Tenemos que ponerle atención a las maravillas que nos está presentando el mundo para poder en determinado momento sentirnos realizados interiormente y disfrutar de estas cosas provocando una felicidad interior. Gracias, Edgar. La verdad que ha sido muy constructiva esta entrevista porque nos recuerdas el poder de la actitud positiva, la importancia de no perder los sueños en las metas y fundamentalmente algo que olvidamos los seres humanos y es estar agradecidos con todo lo que Dios nos da. Además, Edgar, creo que ha sido muy valioso recordarnos a través de tu pensamiento y tu perspectiva el no perder el entusiasmo y la energía de disfrutar las cosas. Así que gracias e invitamos a todos nuestros oyentes y todos los que ven este video a consultar los datos que Edgar va a especificar para poder obtener este libro que de alguna manera estoy seguro puede transformar sus vidas. Así que buenas tardes a todos y nos vemos en una próxima entrevista.